Hoy quiero hablarles de un tema que dice termómetro espiritual para ser más y mejor. Termómetro espiritual para ser más y mejor. La iglesia del Señor necesita ser más y mejor. Pero cuando yo me refiero a la iglesia del Señor ser más y mejor, yo no me estoy refiriendo a cantidad. Me estoy refiriendo a calidad. Porque con uno que capte esta palabra, con uno que adopte esta palabra en su corazón, va a ser una persona que va a revolucionar San Isidro de Heredia, va a revolucionar el planeta entero. Amén. Entonces necesitamos entender de que Dios necesita creyentes que sean más y mejor, que sean más adoradores, que sean más en buscar la palabra, más en leer la palabra, mejor en hacer las cosas para Dios. Amén. Entonces necesitamos que seamos más y mejores. El problema es de que muchas veces creemos que somos personas de reino, pero realmente no lo somos. ¿Quién sabe qué es un termómetro? Medir la temperatura. ¿Ve? Que hay uno, yo no sé dónde se encontrará, si en la lengua o en la oreja, no sé a dónde, no sé a dónde va este. Pero supongamos que este termómetro se pone en la frente. Así Dios está midiendo nuestra espiritualidad. Muchas veces como creyentes creemos que Dios no nos mide espiritualmente. Y a veces pensamos que la gente no se da cuenta de mi espiritualidad. Pero déjeme decirle que sí. Porque ya lo que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, más que 1000 palabras, mis acciones van a hablar de quién soy yo espiritualmente. ¿Sí o no? Mi comportamiento, mi forma de ver las cosas de Dios. Amén. Por eso dice termómetro espiritual para ver lo nuevo. Si yo quiero ver lo nuevo, tengo que pasar por el termómetro de Dios. Y en lo nuevo, o para ser más y mejor, yo tengo que tener un nivel espiritual X. Y si usted viene a buscar a Dios, si usted viene a lo de Dios, yo creo que usted aquí no viene al Team Marín de Dos Pingües. Usted aquí viene a buscar que Dios le hable. Usted aquí viene a buscar que Dios le instruya. Usted aquí viene a buscar una palabra para ser mejor en Dios. ¿Qué sería yo como pastor si vengo a decirle a usted que todo está bien? ¿Qué sería yo vengo a decirle, no, tranquilo, siga así, como estás bien? Yo no puedo decir eso. Yo vengo a hablar lo que la palabra de Dios me da para soltar al pueblo. Y tenga por seguro que esta palabra ya Dios primero me la aplicó a mí, y bien aplicada. Entonces cuando Dios me da a mí es para alimentar al pueblo también. ¿Por qué? Porque muchas veces creo, no, yo estoy bien, siento que estoy bien, pero vamos a ver a la luz de la palabra qué tan bien estoy espiritualmente, qué tan bien ando con el termómetro. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual. Amén. Ahora dice el 2:14: pero el hombre natural, ¿el hombre qué? Cuando digo hombre estoy hablando de hombre y mujer. El hombre o la mujer natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Wow. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual, ¿cómo? Espiritualmente. Por eso yo le he dicho a mi esposa, a mis hijos, yo no me puedo poner al nivel de una persona natural, porque si no entonces también sería natural, no espiritual. El espiritual ve las cosas de otra perspectiva.
de otra dimensión o de otra latitud. Usted no puede ponerse, por ejemplo, yo en mi tiempo pasado iba en carro y alguien me pitaba, yo también le pitaba. Alguien me decía algo, yo también le decía y lo seguía o me seguían. Algo sucedía. ¿Por qué? Porque actuaba lo natural. Hoy en día he sabido lo que me piten, me diga un aterro de cosas y simplemente esa persona lleva un problema. O bien, me haga una orillita, pase. Si vas con tanta prisa, mejor vayas. ¿Por qué? Porque ya uno acomoda las cosas a lo espiritual. Ya el hijo de Dios tiene que aprender de que no puede, si camina en el ámbito espiritual, entender que no puede ponerse al nivel del hombre natural. La mujer no puede ponerse al nivel de la mujer natural. Que es que esa vecina me hace la vida imposible. Ore por su vecina. Bendiga a su vecina. Porque ella es natural y si usted es espiritual, usted no puede actuar igual que ella. Que le mató las gallinas, usted no le mate las gallinas. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos cayendo a nivel bajo. Estamos cayendo a un nivel que no se llama nivel de hijo de Dios. Entonces, cuando uno reacciona así, diga usted por dentro, está haciendo falta espiritualidad en mi vida. Algo anda mal. Si a usted todavía se le sale el chuletón por ahí, el mondongo, diga, es que estoy mal. Algo anda mal. Porque el Hijo de Dios lo primero que va a empezar a percibir del Espíritu es mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, gozo, paz, alegría. Todos los frutos del Espíritu. Amén. A mí no me pueden ir cristianos, yo tengo 20 años, pero me bajo la cruz. Esa persona que se baja de la cruz, déjeme decirle, no es espiritual. Y punto. Porque el espiritual no se baja de la cruz. Yo no vi a Jesús bajándose de la cruz. Yo a Jesús no lo vi bajándose porque yo tengo que llevar los pecados de todos esos malamanzados. Que lo lleven ellos. No, Jesús se quedó allí. Obedientemente. Amén. Por eso, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No sabe. Uno como pastor a veces quiere desafiar a gente o desafía personas dentro del ministerio a cosas o quiere Dios que los bendiga. Entonces uno llega y les dice, los desafían a hacer algo para Dios, en sembrar algo para Dios. Y el que es espiritual se mueve en lo espiritual. El que lo toma en lo natural se hace el ruso, no sabiendo que está cortando la bendición de su vida. ¿Por qué? Porque él no va a entender, para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto que se hace acá, las oraciones, vigilias, eso hay que discernirlo espiritualmente. Pero el hombre natural no lo va a entender. Para el hombre natural todo esto es una locura. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Su condición espiritual, ahí viene el termómetro. Ahí viene el termómetro. ¿Qué tal? Su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la palabra de Dios. Por eso vemos que el versículo dice, ahí está en Hechos 2:42, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que la iglesia del Señor luchaba por prepararse en la doctrina. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no tiene tiempo de lectura de la palabra, es cero espiritual. Perdóneme, pero así es. Porque su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos lee en el día? ¿Cuánta Biblia lee usted? Vea, es increíble que hoy más que nunca es cuando más aparatos hay para leer la Biblia y es cuando menos la iglesia está leyendo la Biblia. Muchos la andan en el teléfono y en todo el día no la abren, ni siquiera para el versículo diario. Mi despertar es buscar el teléfono, ando 2 Biblias ahí, Reina Valera 60 y Dios habla hoy, y inmediatamente me voy al versículo del diario de Dios, de Reina Valera,
y de Dios habla hoy. Me da 3 opciones, me da un salmo, me da un evangelio y me da una palabra doctrinal. De una vez. Pero hay gente que ni eso. Y la anda en el teléfono paseando. ¿Para qué? Para excusarse. ¿Y quién anda? No, yo ando en el teléfono. ¿Pero para qué? Y dice que es espiritual. Alguien espiritual lee la palabra de Dios. Porque la fe viene y dice, ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mi excusa me acusa. Cuando hay deseo de lo de Dios, no hay nada que me detenga. Entonces, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la palabra de Dios. Yo soy espiritual, pastor, pero no tiene una Biblia. Un creyente que venga a la iglesia sin Biblia deja mucho que desear. Perdónenme. Y dígame si estoy mal. Si soy yo el que estoy mal, dígame. Por favor, dígame si estoy mal. ¿Cómo vamos a andar nuestra espada? Pastor, ando en el teléfono. Anden en el teléfono, eso mandan trabajo para que estés viendo, dañes tu Biblia. Pero a la iglesia se trae la palabra física. Se trae la palabra física. ¿Cómo va a pelear usted contra el diablo? ¿Por qué Jesús venció a Satanás? Porque él decía, escrito está, y le decía. El espiritual se va a reflejar y se va a conocer porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que usted aquí viene, no es a perder el tiempo, usted viene a ser instruida y instruido por Dios, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios está haciendo a través de estas palabras, a través de la palabra que Dios nos da, es instruirnos y enseñarnos la necesidad de que el pueblo de Dios conozca la palabra. De que el pueblo de Dios instruya, si no, ¿cómo se va a defender? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero oiga, aquí está la clave. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde? ¿En dónde? En el templo. Entonces, como punto 2, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia el congregarse. Voy a poner el termómetro. Una persona que no le gusta congregarse, ¿cómo puede decir que es espiritual cuando la Biblia nos enseña que dice que perseveraban unánimemente en el congregarse, perseverando unánimes cada día en el templo? El que es espiritual desea estar en la casa de Dios. El que es espiritual pasa metido en la casa de Dios, pero buscando lo espiritual, no murmurando, no chismeando. El que es espiritual busca la enseñanza, pastor. Cuando hay estudios bíblicos, yo quiero meterme en la enseñanza, pastor. Al espiritual no hay que aguijonearlo, no hay que mandarle 500,000 mensajes para que se congregue. Porque hay un gran problema. Diga conmigo, ¿cuál es el problema? Una persona, o el peligro, que pasó una semana y no se congregó, y esa persona no sintió nada, o fue como normal, no haberse congregado, esa persona es peligrosa. Y es un peligro que se vuelva al mundo. Porque, oiga, con 2 días que tal vez yo tenga o esté haciendo algo que no sea para Dios, algo natural, yo me siento medio pecador. Ahora una persona que pasa toda una semana y viene la otra semana y sintió como que sin nada, como que todo está bien, eso quiere decir que hay un gran problema de espiritualidad ahí. Entiéndase que si usted es muy de poner excusas para congregarse y escoge los días que congregarse, diga: Señor, yo creo que esto no está bien. Vea que a Jesús, sus papás tuvieron que ir a andarlo buscando porque se les perdía, dice. ¿Y a dónde estaba? ¿Por qué se les perdía? ¿A dónde se iba a meter? Al templo. Y él dijo: es que me es mejor estar en los negocios de mi padre. Pero nosotros muchas veces son excusas para la casa de Dios.
Ay, que es que está lloviendo, que es que es mucho frío, es que sin camino, que es que es muy largo. Mire, en aquellos tiempos los apóstoles, los discípulos de Jesús caminaban kilómetros de kilómetros para llegar a los lugares que el Señor les enviaba. A Elías le dijo, devuélvete 430 kilómetros a Damasco, y le dice, y llegarás. Y le dio una asignación para que fuera ungir 2 reyes y un profeta. Y ese profeta era Eliseo. ¿Qué tal? Bien dicho, ¿cómo? ¿Y a pie? Ay, no, yo no voy. Sí, a pie. Pero él iba donde el Señor le mandara. Amén. Entonces, como punto 2, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia el congregarse. Vamos por el tercer termómetro espiritual. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso fue un tiempo de persecución. Cuando la muerte de Esteban y el seguimiento de Saulo, que aquel tiempo andaba persiguiendo a los cristianos, entonces como que quisieron disolver la iglesia de Jesucristo y los desparcieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a llorar. Iban por todas partes predicando el evangelio. Amén. Por todas partes se fueron a predicar el evangelio. Entonces, como punto 3, termómetro, su condición espiritual se refleja en su actitud hacia la evangelización. Un cristiano espiritual y que no le gusta evangelizar deja mucho que pensar en lo espiritual, porque la primer pasión que nace es ganar almas para Cristo. Alguien que dice ser espiritual y que no le gusta hablarle pero ni a los perros de Jesucristo, oiga, está mal. Yo les he contado, yo tenía 2 perros y esos perros los poníamos a ayunar, los poníamos a orar por los alimentos, aunque usted no lo crea. Por eso dice, vea lo que decía más atrás los versículos, de que para el hombre natural todo es locura. Para mí no era locura. ¿Usted sabe que a los perros se le meten demonios también, a los chanchos y todo eso? Y lloraba, y esos perros eran educados, podían estar hambrientos, las tazas de comida, y ellos no comían así, ahora sí, coman. Y se sentaban a esperar que oraran. Su condición espiritual se refleja hacia su actitud, hacia la evangelización, esa palabra actitud. Hay cosas que son de actitud, hay cosas que son de obediencia. El creyente de hoy en día, la actitud es el reflejo de lo que hay en su corazón. Hermano, no se acostumbre a congregarse solo por congregarse. Congréguese realmente para que Dios aumente en cada uno de nosotros una pasión cada día. Señor, aumenta mi pasión. Señor, ayúdame a involucrarme en lo que es ganar almas. No te quedes ahí estancada o estancado, porque el diablo es especialista en meternos a nosotros en esa bronca. ¿Para qué? Para que nosotros sintamos una apatía por ganar almas para Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Su condición espiritual se refleja en su interés. Oiga ahí, qué bueno es. Hacia las cosas espirituales. Vea que este pueblo dice, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros. Es decir, ellos tenían un interés. El espiritual se va a dar cuenta uno que es espiritual cuando usted le vea el interés hacia las cosas espirituales. Voy a poner un ejemplo. Yo a un servidor o a un miembro de la iglesia le doy un cargo de algo y le digo, mira, hacete cargo, por ejemplo, hacete cargo del área de Ujieres. ¿Cómo me doy cuenta yo si esa persona está realmente interesada en lo que se le dio? Por su interés, pero no es por su interés, porque es que aquí va a venir algo. Cuando hay interés de algo, dice que vienen las ideas. Cuando hay ideas viene la creatividad. Y cuando hay creatividad viene, dice, los frutos.
Cuando hay interés en lo de Dios, se va a ver. Cuando hay interés en un miembro de la iglesia, en un servidor, en el cargo que se le entrega, se va a ver. Y eso va a hablar de su espiritualidad. Si tomó lo que se le dio y ni hace por dónde hacer crecer, ni le importa si vienen almas, si le importa lo que se le ha dado en sus manos, pero la espiritualidad de alguien se ve en el interés que tiene hacia las cosas espirituales, el interés de buscar la presencia de Dios, el interés de que ir a congregarse, el interés de ver cómo se involucran las cosas de Dios, de cómo se involucran grupos, cómo se involucra. Hay un interés hacia lo espiritual. Punto número 5. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué dice? Salvos. Entonces, el que es espiritual se goza de las cosas espirituales. Hay gente que no se goza de las cosas espirituales, que viene de la mano con tener interés. Bueno, mañana, iglesia, nos reunimos a las 7 otra vez para tener un culto glorioso. Mañana otra vez se les fue gozo. O esta semana de este mes de diciembre vamos a tener culto todos los días, iglesia. Ay, yo no puedo. El trabajo y esa amargazón. Se les fue el gozo. El que es espiritual, mire, hace lo que sea por estar en las cosas de Dios. Vean, ¿sabe por qué me digan? Porque aquí vienen muchos con el cuentazo, o me pueden venir, es que estoy cansada, estoy cansado. Mire, estos días he visto montones de gente que trabaja en empresas que salen del trabajo casi que arrastra siempre una estriladera. Y como estos días son las fiestas de que le hacen de la cuestión esta de recursos humanos o no sé qué, un poco de fiestas que le hacen ahí, he visto gente que sale cansado, corriendo a bañarse gozosos. ¿Y por qué? Es que voy para la fiesta de la asociación. Y ahí van. Y el otro día tienen que ir a trabajar en la mañana. Ahí sí tienen gozo. Y así quiere Dios que nos gocemos de las cosas espirituales. Porque Él mide nuestra espiritualidad con respecto a mi gozo hacia lo de Él. Es que quiero ver la gloria de Dios, pero no quiero pagar el precio de buscar su rostro y su presencia. ¿Cuánta gente hay aquí que tiene años y años y es el mismo círculo de maldición continua? No avanzan para allá, no avanzan para acá. Y yo tengo desde niño, le serví a Dios, pero un servicio mediocre, un servicio light, sin cero espiritualidad. Ahí no va a haber avance. El que es espiritual se goza de las cosas espirituales. Wow. Hechos 9, 10, 19. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Su condición espiritual se refleja en su actitud hacia las cosas espirituales.
Vemos cómo Ananías en un principio, él sabía lo que era Saulo, lo que había sido. Y tenía miedo, Señor, pero es que él todavía tiene autoridad sobre los principales, sobre todo. Y después nos agarra y nos apresa. Pero él le dijo, no, ve, porque yo soy el que le voy a enseñar, soy el que le voy a guiar. Entonces la actitud de Ananías fue de ir a lo espiritual que Dios lo mandó. Él no lo mandó a ver lo natural, como era Saulo. Él ve porque soy yo el que voy a hacer. Muchas veces, ¿qué actitud estamos teniendo hacia lo espiritual? ¿Qué actitud estoy teniendo yo hacia la obra de Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando oigo los desafíos del pastor? ¿Una actitud de, pues vamos a apoyar al pastor? ¿O una actitud que el pastor se la juegue solo? Vea qué hace, por si él es el pastor, yo no. ¿Qué actitud tengo yo hacia lo espiritual? ¿Qué actitud tengo yo hacia el ministerio? ¿Qué actitud tengo yo hacia orar? ¿Qué actitud tengo yo hacia leer la Biblia? ¿Qué actitud tengo yo hacia las vigilias? ¿Qué actitud tengo yo hacia hablarle a las personas de Jesucristo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Tu actitud va a hablar más que 1000 palabras? Tu actitud cuenta mucho en Dios. Nuestra actitud cuenta mucho. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Sigue. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mi actitud hacia la oración revela mi espiritualidad. Un creyente que no ora no es espiritual. Hermanos, un creyente que no ora no es espiritual, por más que venga a dar vuelta canela dentro de la iglesia. Porque hay gente que le gusta dentro de la iglesia demostrar que es espiritual, pero allá afuera no lo está demostrando porque le hace falta oración. Oiga, si María, la madre de Jesús, oraba también, y los hermanos de Jesús, ¿quién soy yo para no orar? Porque María podía decir bien, no, Jesús es mi hijo, el deber de él es cuidarme y salvarme para irme para el cielo. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe qué era en ese momento? Cuando Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que yo diga, ¿para qué? Para que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y quién soy yo para no orar? Si María, la madre de Jesús, oiga, la madre de Jesús tuvo que orar también, ¿quién soy yo para no orar? Mi espiritualidad se va a medir en medida de mi oración. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El diablo no está jugando, hermanos. Y hay gente que pretende ser espiritual. Mire, en este tiempo de caminar en el Señor, yo he visto gente linda, gente que se veía caminando espiritualmente, visualmente para uno, caminando en el espíritu casi, según uno. Y vino tiempo de tormenta y se los llevó. ¿Y sabe por qué? Porque ahí demostraron que no tenían oración. Porque lo único que nos va a sostener es la oración. Si no hay oración, mire, estamos propensos a caernos o resbalarnos en la cáscara de banano. Y es ahí donde el termómetro espiritual funciona. Mi espiritualidad, ¿cuánto está midiendo? ¿Realmente lo que yo estoy orando alcanza para que Dios conteste mis peticiones? ¿Realmente lo que yo estoy orando alcanza para que Dios me use como yo quiero? ¿Realmente lo que yo estoy orando alcanza para que Dios haga milagros y prodigios conmigo? ¿Realmente lo que yo estoy orando alcanza para que Dios me sane de esta enfermedad? ¿Realmente lo que yo estoy orando alcanza para que Dios bendiga a mi familia, salve a mi familia? ¿Realmente alcanza? Porque con 2 minuticos de oración que muchos
hacen en la mañana, eso no alcanza, hermano. ¿Se acuerda, verdad? Ya cuando va casi que poniéndose la sueta por el frío. Ay, Señor, guárdame, protégeme. Señor, guárdame, guárdame. Esa oración del cielo raso no pasa. Porque la oración que pasa del cielo raso hacia la gloria es aquella que usted realmente dedica al Señor. Que saque ese tiempo, se aparta, ya sea en el baño, en el patio, no sé, donde sea, en un palo, en el carro, no sé. Mi parte de oración, mucho en mi oficina es el carro, mi carro mucho en mi oficina. Ahí yo me meto mucho rato. Un parquecito que tengo al frente de mi casa. Ahí voy. Pero hermanos, espero que esta palabra, porque esa es otra, el espiritual se va a denotar conforme tome las cosas espirituales. Nuestra espiritualidad se va a ver conforme yo vea o veamos en días cambios. Usted tiene que empezar a dar cambios en su vida espiritual. No soy quien, porque solo conoce Dios tu corazón. Pero yo le puedo decir que mucho de lo espiritual dice que por los frutos los conoceréis. Hay cosas que no puedo medir, pero hay cosas que sí se pueden ver. Y hay muchas cosas espirituales que podemos ver, percibir. Y si no damos un cambio, vamos a ir mal, hermanos. Y necesitamos cambiar esa actitud hacia lo espiritual de Dios. Amén. Hacia lo espiritual, porque mi actitud hacia la oración revela mi espiritualidad. Conforme sea tu oración, así va a ser tu espiritualidad. Porque esa es la base de todo. Si no hay oración, no puede venir el resto de cosas que venimos. Si no hay oración, no va a venir ese deseo de evangelizar, no va a venir el deseo de hacer cosas diferentes, de congregarme, porque lo que provoca eso es la búsqueda en oración. Póngase sobre sus pies.